¿Cómo está, embajador? Gusto de tenerlo en La Razón Radio. Gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días. Buenos días, embajador. Voy a comenzar preguntándole, seguramente usted está noticiado de todo esto, ¿cuál es la situación en este momento en Gaza, embajador? La situación es trágica, lamentablemente. Hoy alcanzamos más de 800 muertos y superamos los 4.000 heridos, desplazamiento de 200.000 familias gazaíes fuera de sus hogares y casas. La destrucción es masiva. Israel ha declarado la guerra abierta. El gobierno israelí decidió traspasarse de la política del apartheid contra nuestro pueblo a la política de liquidación física a nuestro pueblo. La decisión que han tomado de cortar agua, luz, electricidad, medicamentos y alimentación es una política de genocidio. Embajador, cuéntenos, seguramente usted tiene todo fresco en la memoria, toda esta larga data que tiene este conflicto y toda esta larga historia también que el pueblo palestino ha vivido durante todo este tiempo. Cuéntenos eso, embajador, por favor. Lamentablemente, hoy el mundo habla de estos 4 días, pero llevamos 75 años viviendo esta tragedia, sufriendo la ocupación ilegal. Hace un mes nuestro presidente en las Naciones Unidas ha advertido al mundo entero que la ausencia de un horizonte político y una solución pacífica al conflicto llevará la situación a explosarse. Para ello hace falta una protección internacional a nuestro pueblo y llamó a una conferencia de paz internacional. 2 días más tarde salió el señor Netanyahu en las Naciones Unidas, ante todo el mundo, con un mapa donde describe el territorio israelí, donde deja toda Palestina bajo ocupación. No reconoce, y ha dicho, manifestó bien claramente, no a un Estado palestino, no a los derechos políticos de los palestinos. Sus ministros actuales de este gobierno de extrema derecha manifestaron bien claramente que la solución de los palestinos tienen 3 opciones: emigrarse y dejar sus tierras, o vivir en sus tierras bajo ocupación como extranjeros sin derechos políticos, o el ejército se encargará de ellos detenidos o muertos. Eso es lo que estamos enfrentando. Y esto lleva ya más de 2 años. Llevamos manifestando y hablando claramente que las acciones y el comportamiento de los colonos y el ejército israelí es inaguantable. Están humillando a la gente. Desde el 1 de enero hasta antes que comienza esta guerra, los colonos han asesinado 280 palestinos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, bajo la protección del ejército. Advertimos más de una vez que, por favor, que ponen fin a esta violación de los derechos humanos, porque si no, llevará a una guerra. Nadie sabe sus resultados hasta dónde llega. Y lamentamos mucho la postura de la comunidad internacional, de los países coloniales antiguos, que bajo el título de la autoprotección de Israel dan luz verde a Netanyahu de asesinar a la población civil. La vida humana debe ser sagrada en ambos bandos. La vida humana es por encima de todos. La autodefensa de los pueblos, al palestino primero, porque sigue 75 años sufriendo estas masacres. Por favor, es hora de parar la sangre. Las guerras no la gana nadie, sino la perdimos todos. La comunidad internacional y estos países occidentales, en lugar de mover su flota en el Mediterráneo, mandar armamento y apoyo al ejército de Israel, deben mover sus políticos, su diplomacia, para poner fin y frenar esta masacre y comenzar una solución política
y tal como planean el derecho internacional e ellos mismos la solución de los dos estados y dar al pueblo palestino su estado independiente según la resolución 242 en las fronteras de 1967 en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental como su capital. Así dicta el derecho internacional y esta es la salvación, el poner fin a esta guerra. Embajador, se está comparando mucho con lo ocurrido en 1947-1948. ¿Cómo fue esa época, si nos puede recordar, y el parecido que se está haciendo con lo que está ocurriendo ahora? En 1947, Palestina todavía vivía el pueblo palestino en sus tierras y la comunidad internacional y principalmente el Imperio Británico decidió crear el Estado de Israel en Palestina y darle una cobertura legal. Y sacó la resolución, las Naciones Unidas dictó la resolución 181, dividir Palestina en dos estados. Pero Israel lanzó, 6 meses más tarde, lanzó una ofensiva cometiendo unas masacres contra el pueblo palestino, donde borraron 534 aldeas con 15.000 muertos en las masacres que han cometido, han desplazado el 60% del pueblo palestino fuera de su territorio y declararon su estado. Y las Naciones Unidas lo puso dos condiciones: que las Naciones Unidas reconoce Israel si Israel acepta la creación del Estado palestino en el resto del territorio no ocupado y retorno de los refugiados. Israel aceptó y hasta hoy día no se ha cumplido estas resoluciones y lamentablemente la comunidad internacional ha dado cobertura y reconoció el Estado de Israel y todavía no reconoce el Estado palestino. 75 años más tarde. Embajador, ahora bien lo dice usted, Israel no ha cumplido con ese acuerdo de 1948. ¿Alguna vez Israel ha rendido cuentas de todo lo que ha estado haciendo estos 75 años ante la comunidad internacional? ¿Ha tenido esa oportunidad de decir por qué hace esas cosas? Primero, Israel es un Estado por encima de la ley. Y lamentablemente es una base militar, está al servicio del imperialismo en turno. El imperio inglés creó el Estado de Israel para sus servicios e intereses en el Oriente Medio. Más tarde vino Estados Unidos y vio este negocio es muy viable y comenzó a apoyar a Israel. Entonces, ante el apoyo internacional y de los países occidentales, Israel han dado cobertura que a Israel no rinde cuentas ante las organizaciones como las Organizaciones de Derechos Humanos, las Cortes de la Haya, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, pero ellos se pasan por Israel se pasa por su narrativa bíblica que es una tierra prometida. Dios es justo, nunca fue racista, Dios es paz, justicia y amor. Dios no promete tierras porque no tiene una inmobiliaria para alquilar tierras y vender casas. Dios es justo y este comentario bíblico es un comentario colonial, viene para servir a los intereses del imperio y la derecha israelí y la organización IPAC y la organización sionista y los intereses de los multinacionales norteamericanos. Embajador, ahora le pregunto lo contrario. ¿Cómo se siente Palestina frente a la actitud del mundo, frente a la visión que el mundo ha asumido con este conflicto que ustedes viven hace 75 años? Nosotros denunciamos la actitud de la comunidad internacional de doble moral tratando el tema palestino, precisamente que hoy bajo el título de que Israel tiene derecho a la autodefensa, dan luz verde a Netanyahu para seguir masacrando al aire libre y al pueblo palestino, donde ya superamos de 800 muertos, y esto no acaba ahí, sino sigue Israel masacrando, y deben saber que la sangre del pueblo palestino es una sangre roja, no es azul.
El pueblo palestino es un pueblo como cualquier pueblo de este mundo, tiene el derecho a vivir en paz y justicia y tiene derecho a su autodeterminación. Es hora que esta comunidad internacional reaccione y no da luz verde al genocidio del pueblo palestino, apoyando a Israel plenamente, mandándolos armamentos y darle luz verde para que usa un armamento prohibido internacionalmente como el fósforo blanco. Embajador, ahora Naciones Unidas se ha pronunciado ayer el señor Antonio Guterres, pero quisiera tener su evaluación, su punto de vista durante todo este tiempo. ¿Cómo califica usted el rol de Naciones Unidas frente a este conflicto? Lamentablemente que Estados Unidos, las Naciones Unidas y los países occidentales siempre han actuado muy tímidamente con el derecho internacional cuando el tema es palestino. Siempre han actuado con la doble barra. Siempre han visto como el interés de Israel por encima de los intereses de los pueblos de la región. ¿Por qué? Porque tienen una vista totalmente colonial, quieren robar la riqueza del mundo árabe y a cuenta del pueblo palestino. La postura de las Naciones Unidas es una postura falsa, nunca actuó seriamente. Hemos pedido una protección internacional a nuestro pueblo, llevamos más de 5 años pidiéndola. Hemos pedido una conferencia internacional de paz y nuestro presidente la hizo este año, el año anterior, y del mismo secretario general. Hemos visto cada vez que pedimos nuestros derechos como un Estado de pleno derecho en las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad usa el veto contra el Estado palestino encabezado por Estados Unidos. Hemos visto los países occidentales a la hora de verdad se le cayó su mascarilla y apoyaron el genocidio del pueblo palestino, dando luz verde a Netanyahu masacrarnos. Esta es la postura de las Naciones Unidas y los países occidentales. ¿Cree usted, embajador, entonces que las organizaciones internacionales y que el mundo le da la espalda al pueblo palestino? No solamente le da espalda, sino es cómplice directo e indirecto en masacrar a nuestro pueblo y liquidar nuestra causa justa, los derechos políticos de mi pueblo y su autodeterminación. Embajador, ahora en todo lo que está pasando en estos últimos 4 días, es cierto también que Hamás fue el primero en protagonizar un duro ataque. ¿Cómo se explica esto, embajador? Yo le he dicho que llevamos desde el principio de año aguantando los ataques de los colonos. Ya habían matado 280 palestinos en Cisjordania y Jerusalén. Y le hemos advertido que esta situación lleva a la explosión. Hamás nació en 1987, pero Israel comenzó sus masacres 40 años antes. No es algo nuevo. La política israelí se basa en esto, en masacrar los derechos del pueblo palestino, masacrando su pueblo. Esta es una excusa que la gente lo usa como si fuera Hamás es la causa de todo esto. La causa palestina ha nacido desde el principio del siglo XX y todavía no hay solución. ¿Por qué? Porque el Occidente no quiere darle solución. Embajador, ahora como lo decía bien usted al comenzar la entrevista, hay la orden desde Israel de dejar a la franja de Gaza sin gas, sin electricidad, sin comida, sin medicamentos, sin salud, en fin. ¿Cómo ve el futuro de la situación? ¿Cuánto podrá aguantar así Gaza? Esta es una política de genocidio. Esperamos que el mundo reaccione a esta política de genocidio. Masacrar 2 millones de palestinos en Gaza, ¿qué culpa tiene la población civil? El bombardeo hoy día está contra la población civil. Tenemos 800 civiles muertos, entre ellos 91 bebés. Un bebé de meses, de 1 año, 2 años, ¿qué culpa tiene? O presumen de la democracia, de los derechos humanos en Occidente, pero ¿acaso no somos humanos? La única salida a este conflicto es poner fin a la masacre, ir al derecho internacional,
hacer una conferencia internacional de paz donde se aplican las resoluciones de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, y dar al pueblo palestino su autodeterminación en su estado libre, independiente, viable, tal como dicta el derecho internacional, para que la región pueda vivir en paz y tranquilidad y seguridad para todos los pueblos de la región, no solo para un pueblo y otro no. Nuestro pueblo no puede estar bajo amenaza siglos y siglos. Embajador, ¿se está haciendo alguna gestión? ¿Palestina está haciendo alguna gestión para acercarse, para que todo esto que usted me está explicando pueda producirse y que finalmente llegue la paz? Nuestra dirección, nuestro presidente está en contacto con más de un contacto internacional con presidentes de la región y con las Naciones Unidas para actúen y poner fin a esta masacre. Estamos haciendo un llamamiento que ya es hora de parar el derramamiento de sangre, la destrucción. Es hora de poner fin a estas tragedias. Ya es hora de dar solución pacífica. Embajador, y en el terreno bélico, ¿está en condiciones jamás Gaza de resistir el ataque que ha empezado Israel, los bombardeos? ¿Qué nos puede decir sobre esto? Israel es la quinta potencia militar en el mundo. Israel tiene armamento nuclear, más de 86 cabezas nucleares, y gracias a Occidente el que le facilitó esta tecnología. Israel tiene un apoyo incondicional armamentístico de Estados Unidos. Israel es una base militar súper avanzada en tecnología y en armamento de destrucción masiva. Y lo sabemos, en nuestro pueblo, ¿qué tenemos? ¿Quién nos apoya? Y tampoco optamos por las guerras. No queremos guerras. Nosotros queremos paz. Porque los pueblos en el siglo XXI no se puede hablar de salvajez de la política de este tipo de política de armamentística. Hay que poner fin a esta carrera armamentística. Hay que dejar el Oriente Medio sin armamento nuclear. Hemos visto lo que pasó en Irak. Hay que poner fin a esta tragedia. No pueden sacrificar a nuestro pueblo bajo títulos autodefensas. Sabemos perfectamente el armamento que tiene Occidente y Estados Unidos. No tenemos esta capacidad, desde luego. Embajador, ahora como decíamos al comenzar la entrevista, muchos países se han pronunciado a favor de Israel y han dicho que tenía derecho a la defensa. ¿Algunos países se han pronunciado en favor de Palestina? Los pueblos, todos los pueblos del mundo manifiestan bien claramente a favor del pueblo palestino, a favor del derecho del pueblo palestino. Algunos gobiernos reaccionarios, bajo el título de la autodefensa de Israel, nunca han visto la autodefensa del pueblo palestino, nunca le han dado una autoprotección al pueblo palestino, nunca se han mojado para una solución política, porque sus intereses, sus campañas electorales es por encima de nuestros derechos. Siempre han ejercido estas campañas electorales en Estados Unidos y otros países a sangre palestina. Nuestra sangre no puede ser el precio de un presidente gane elecciones o la pierde. Perfecto, embajador. Le voy a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Gracias por habernos atendido. Será hasta una próxima oportunidad. Que tenga buen día, embajador. Muchas gracias. Un gran abrazo y le agradezco a todos nuestros oyentes por darme esta oportunidad de expresar nuestro punto de vista a este conflicto bélico que no tiene sentido, sino el único sentido es la paz y justicia para todos los pueblos de la región, y esto pasa por una solución política y se pasa por el derecho internacional. Esperamos que la comunidad internacional reaccione con razón y pone los intereses de los pueblos y la vida humana por encima de los intereses personales, porque el señor Netanyahu quiere escapar de la justicia, tiene 7 causas de corrupción, ha lanzado esta ofensiva para frenar el problema interno de su gobierno, y después de casi más de 40 semanas de manifestaciones contra su gobierno.